Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Asael Polo y a nombre de México Libertario y con apoyo de la editorial Unión, les damos la bienvenida a esta transmisión en la cual abordaremos un tema importante en donde celebramos los 100 años de uno de los libros de filosofía y economía pues más relevantes de la historia, Socialismo del economista austriaco Ludwig von Mises. Para conmemorar este libro nos acompaña Carelis Abarca. Ella es economista egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en gestión de políticas públicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También es consultora de la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, miembro de la Red Iberoamericana de Prospectiva River. También es economista asesora en el Centro de Difusión del Conocimiento Económico, el CEDICE, y profesora invitada de evaluación de políticas públicas de la Universidad de Chile y la Universidad Central. Bienvenida, Carelis. También nos acompaña Eduardo Blasco. Él es politólogo y abogado con maestría en investigación social y economía. Actualmente él es profesor universitario de economía en la Universidad de Francisco Marroquín. Bienvenido, Eduardo, un gusto. Hola, gracias. Pues bueno, entonces, ¿por qué hablar de este libro? A reserva de que se conmemoran ya 100 años de su publicación, también en estos momentos estamos sumergidos, sobre todo por el contexto político en Latinoamérica, en cómo fuerzas partidarias han ido pues ganando terreno con las ideas basadas en la planificación central y a consecuencia de esto, pues crisis tanto económicas como sociales han tenido pues un terreno fértil para perpetuarse en estos países. La obra de Mises fue publicada en 1922 y nos demuestra cómo el cálculo económico esté entendido como el proceso donde se busca la estimación de pérdidas y ganancias en el ámbito empresarial. Es imposible por la desaparición del sistema de precios en un sistema socialista. Pues bueno, para abordar más a detalle, tenemos nuestra primera intervención, que será con Eduardo Blasco, y pues adelante, por favor, Eduardo. Bueno, a mí este libro me parece una obra maestra por parte de Mises. Vemos que Mises es un autor auténticamente generalista, de los que ahora ya no quedan. Es de las cosas que primero se ve al leer el libro. De hecho, el título es El socialismo, un análisis económico y social. Vemos que va más allá de lo puramente económico, aunque la parte económica ahora la comentaré, que es excepcional, pero también hace un análisis social. Entonces vemos un autor economista como los economistas del siglo pasado, que eran economistas, pero que sabían de todo, sabían historia, sabían sociología, decían el análisis global y lo incluían. Cosa que ahora seguramente si algún economista intentara hacer eso, o otros economistas de la profesión le dirían, no, tú a lo tuyo, a lo que tú sabes. Ahora nos hemos tendido a la hiperespecialización en un tema, no tanto a la generalidad, entonces es llamativo. Es llamativo porque destaca con otras obras económicas o con la obra económica media que estamos acostumbrados, o por lo menos a la que yo estaba acostumbrado. Entonces, me parece que en esa cuestión es muy bueno, incluye un muy buen análisis económico excepcional y un muy buen análisis social de lo que es el socialismo. Entonces, en este libro, Mises lo que hace es, en mi opinión, es entierra completamente el socialismo y demuestra como él dice en una frase suya que el socialismo es una alternativa al capitalismo, igual que el cianuro es una alternativa al agua. Entonces, bueno, no es una alternativa viable y nos lo demuestra por qué. Porque destroza familias, porque destroza la economía, porque cualquier país que intente llegar al socialismo o intente llegar a algo cercano haga lo que él llama el socialismo a medio camino, que tenderá a ser socialismo y al final tenderá a crearnos estas desgracias y esta miseria. Mises empieza haciendo la diferenciación, empieza comparando el socialismo con el liberalismo, eso es lo que hace el primer capítulo y al final lo que hace es esto, exponer qué es el socialismo y lo expone de una mejor manera posible de cara al socialismo. Mises en todas sus obras hace siempre análisis ideales. Cuando analizamos una economía, una filosofía, cualquier objeto de las ciencias sociales, siempre podemos hacer el análisis ideal y el real. Mises siempre se decanta por el análisis ideal, es decir, hace la mejor defensa posible del socialismo y aún así luego lo critica. No dice, no, el socialismo no podría funcionar porque la gente es muy mala y actuaría según sus propios intereses, que es cierto, pero eso es parte del análisis real. Pero Mises dice, no, el socialismo, aun en el mejor de los casos, aun si la gente que está a cargo de él son ángeles, no funcionaría por esto y por lo otro. Entonces, eso es una cosa que hace a lo largo de todo el libro, el análisis ideal del socialismo y nos demuestra cómo aún
con un análisis ideal, como aún haciendo la mejor defensa posible del socialismo, aún así no funcionaría. Mises es muy técnico al hablar del socialismo, lo vemos que intenta ser un muy buen científico social, define el socialismo como la propiedad pública de los bienes de producción, es decir, la propiedad estatal. Es un Estado que al final es un buró, una agencia, un órgano de planificación central, el que se encargaría de decidir cómo utilizar, cómo mejor emplear estos bienes de producción para producir los bienes de consumo. Entonces, como con esa definición tan técnica que luego vemos en muchos economistas que han bebido mucho de Mises, como Jesús Huerta de Soto, Hans Hermann Hoppe, que utilizaron una definición del socialismo bastante más abierta, bastante más laxa, como lo definen como cualquier tipo de intervención, pero Mises no. Mises intenta ser muy preciso con sus definiciones a lo largo del libro y demuestra que es un gran científico social. Entonces, lo que nos viene a decir es, tenemos dos maneras de organizarnos en el lado social, que es a través de la violencia o a través de los contratos. Él habla como a lo largo de la historia, por ejemplo, en el caso de la familia o en el caso de la mujer, nos organizábamos a través de la violencia, pero cada vez que se ha ido empleando el libre mercado, hemos cambiado pues, los intercambios por la antigua violencia, por la antigua coacción que podíamos ejercer los unos contra los otros. Entonces, es un ejemplo muy claro que pone, por ejemplo, al principio cuando habla del rol de la mujer o del matrimonio, de como antes, ahora gracias al capitalismo o gracias a que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, hemos podido llegar a una sociedad de contratos donde el matrimonio se ve como un contrato y no tanto como una posesión del hombre hacia la mujer, que era lo que él describe que se veía antes, no tanto como la idealización que algunas personas, sobre todo los mayores defensores del socialismo, hacen de que el capitalismo ha sido lo que ha corrompido el amor y el matrimonio. Y Mises dice que muy lejos de ser así, antes de que llegara el capitalismo, se daba, por ejemplo, muchos casos de poligamia, sobre todo masculina o únicamente masculina, los que era el hombre quien poseía, por así decir, a la mujer. La mujer era un objeto que solo se podía resignar a ser propiedad de un hombre. Y ahora, gracias al capitalismo, la mujer pues, ya entra en ese contrato de iguales y por fin da pie a que haya, por ejemplo, amor en el matrimonio, que era una cosa que antes no era ni mucho menos una necesidad ni algo común. Antes el matrimonio era más bien para cumplir otras funciones que para cumplir la búsqueda de la felicidad conjunta. Entonces, eso es uno de los casos que pone Mises, que me parece de los más ejemplares en ese sentido, para distinguir las sociedades basadas en violencia, las sociedades basadas en contratos, que al final el socialismo es una sociedad basada en contratos. El socialismo es una sociedad basada en violencia, donde hay que vivir según los dictámenes de un órgano planificador central que supone que sabe más que nosotros. Pero Mises nos muestra también cuando habla sobre el problema del cálculo económico, cómo eso no es así. Como el órgano central no puede obtener esta información, porque para que existe esta información, para que se crea la información sobre cómo mejor emplear los medios de producción para según qué procesos de producción, es decir, para producir qué cosas, con muchos inputs podemos crear un output, pero también con un cambio de los inputs podemos cambiar también el output que vamos a generar, pero para producir esos inputs también podemos producir varios outputs, es decir, no está claro qué vamos a producir ni cómo vamos a producir esas cosas que hayamos decidido que queremos producir. Entonces, para tener esta información, Mises lo que nos dice es que hacen falta un libre intercambio de los bienes de producción. Si no hay libre intercambio de los bienes de producción, no se pueden generar precios, no hay una competencia, no hay una rivalidad por ellos que se tiene que nace en el libre mercado cuando estos intercambios son voluntarios. Si estos intercambios no son voluntarios, no se pueden formar los precios que nos enseñan dónde los medios de producción son más demandados. Y si no hay precios para los bienes de producción, no podemos saber, de nuevo, qué producir y cómo producirlo. Un caso es el de dos ciudades que se quieren conectar y se quiere construir un tren. El planificador central llega y decide que quiere construir un tren, pero lo que no sabe es cómo construir ese tren. No sabe porque hay una montaña de por medio. Entonces no sabe si el tren tiene que bordear la montaña o tiene que atravesarla. El planificador central puede decir, mira, yo tengo todo este acero a mi disposición y todos estos ingenieros.
Vale, pero como no hay precios, no sabe si dedicar más acero a la producción y hacer unas vías que bordeen la montaña, o más ingenieros a la misma y hacer un túnel que atraviese la montaña. Y como esto, muchas otras cosas. El caso de la plata es mejor conductor que el cobre, pero al final los hilos, la electricidad se pasa, los cables de electricidad son de cobre y no de plata. ¿Por qué? Porque la plata tiene otras utilidades más valoradas. Entonces, todo esto nos lo va contando Mises en este libro, que escribe, pues, obviamente hace 100 años, que para eso estamos hablando hoy de él, y es esta parte del análisis económico, del problema del cálculo económico, nace de un artículo anterior que escribe en 1920, que es el cálculo económico en la comunidad socialista, y en este libro, en este pequeño artículo, que a mí también personalmente lo recomiendo, aparte del libro, bueno, aunque en el libro lo expande el argumento, me parece el artículo más importante del siglo pasado, pues ahí hace la base de lo que va a ser posteriormente este libro y utiliza ese pensamiento Mises de la imposibilidad del cálculo económico y lo aplica a varias áreas de la economía y de la sociedad en general, y de cómo es eso, de cómo al final este cálculo, estos órdenes se basan en mandatos y no en contratos, que siempre vamos a tener el problema de que quien manda, quien envía esos mandatos, quien genera las órdenes con el castigo y la violencia detrás, no tiene esa información, no puede saber cómo y qué producir. ¿Por qué? Porque al final no tiene la propiedad pública de los bienes de la propiedad privada, perdón, de los bienes de producción, o la tiene, pero no tiene que competir con otros por ella. Entonces, como si solo hay un único propietario de todos los bienes de producción, no tiene esa competencia y no sabe en qué uso es mejor destinarlos. Entonces, es uno de los problemas que Mises nos describe aquí. También Mises aquí hace ciertas críticas a religiones, a los primeros cristianos, y bueno, ya digo, es un libro bastante completo que toca muchos temas. El más importante me parece que sin duda es el problema del cálculo económico que aborda, y con esto es el nacimiento del gran debate. A lo largo del siglo XX empieza el debate del cálculo económico, y empieza con el artículo y posteriormente con este libro que expande el artículo, y ese debate continúa hasta nuestros días. Ahora seguimos viendo a ciertos economistas, escriben sobre economía, como Coxot, que es un ingeniero informático que al final lo que intenta es revivir el debate añadiendo los problemas o añadiendo la solución de la inteligencia artificial a estos problemas. Pero, de nuevo, Mises, en su propio análisis del debate, como él hace el debate, como él hace un análisis, como ya he dicho, ideal, dice, sí, si en la sociedad capitalista ya viniera toda la información dada, o se pudiera saber toda la información, fuera igual los procesos productivos terminarán siendo los mismos que la anterior sociedad capitalista, sí que no había problema del cálculo económico. Mises lo reconoce, pero el problema es asumir que esa información te viene dada, y así no es, que al final es lo que decía Lange, era Oscar Lange, fue uno de los principales críticos de Mises, y él decía, bueno, si asumimos que la información nos viene dada, podemos llegar a las ecuaciones, podemos llegar a formular las ecuaciones necesarias para saber cómo producir qué y de cuál es la mejor manera para producir eso. Pero de nuevo, teníamos que asumir eso, y ese es uno de los problemas. Pero Mises, de nuevo, cuando habla del problema del cálculo económico, hace varias presunciones. Asume primero que los líderes no van a ser corruptos, no asume que los peores llegan al poder, como Hayek describe que sucede, y como yo también creo que sucede, pero Mises no asume eso. Tampoco asume que el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Acton, Lord Acton. Aunque yo también creo que sea cierto, no lo asume, y que aun asumiendo que todo esto no es cierto, y también la broma de los soviéticos que decía ellos, fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos. Pues eso también asume que los trabajadores van a trabajar correctamente. Aun asumiendo todo eso, Mises lo que nos viene a decir en este libro es que ni aún así sería posible el cálculo económico en el socialismo. Por tanto, por lo menos en cuanto a cuestión de producción, no va a poder superar nunca el capitalismo, que al final es lo que decía Marx. Marx lo que decía es,
vamos a sacar la información antes del hecho, antes de la producción, para llegar a una producción más eficiente, porque el capitalismo se rige o se caracteriza por lo que él llamaba la anarquía de la producción. Entonces, en vez de dejar esta anarquía de la producción, que al final es un choque entre empresarios que genera ineficiencias, vamos a llegar nosotros a obtener cuál es la respuesta de la producción ideal antes de tiempo. Entonces, Mises a lo que contesta es a eso y a los problemas de intentar hacer eso en cualquier sociedad, sobre todo más allá, una sociedad más allá de la casa, de una economía familiar. Dice, bueno, sí, una economía familiar, una sociedad muy rudimentaria, pues, pero sociedades avanzadas, con economías avanzadas, no se pueden permitir eso. Y yo creo que este libro lo escribe en 1922 y al final el tiempo le da la razón, sobre todo viendo cómo el comunismo de guerra de Lenin cae y Lenin se ve obligado a implantar la nueva política económica, y luego cómo a lo largo de los años Lenin y posteriormente Stalin y Gorbachev al final se van viendo obligados a incluir cada vez más mercado, porque no era posible operar desde ese comunismo ideal que intentaron y luego ese socialismo a medio gas, sino que necesariamente tenían que incluir nuevos elementos de mercado para que no se diera el problema que describía aquí Mises. Y con todo esto también vemos que al final la historia, el debate, los economistas no han sido tan generosos con Mises y con este libro, en el sentido de que muchos creen que todavía es posible, que todavía el debate no está zanjado, o algunos incluso creen que el debate lo ganaron los socialistas, que sí que pudieron dar una respuesta efectiva al libro de Mises y demostrar que los austriacos se equivocaban al decir que era un conocimiento a priori, o se puede saber por ley a priori que el socialismo no podía funcionar, no podía funcionar mejor que el capitalismo a la hora de producir. Pero yo creo que el problema es que estos revisionistas del debate no entendieron bien el punto de Mises, porque Mises en todo momento dijo que sí, que si en el socialismo se tuviera la información perfecta, sí que se podría producir también o mejor que en el capitalismo. El problema es que esa información perfecta no existe y asumirlo no sirve para mucho más allá del análisis económico. Cuando Mises habla de las sociedades de giro uniforme, es decir, lo que llamamos en economía el equilibrio general, cuando habla del equilibrio general, dice, sí, bueno, esto sirve para teorizar, pero es imposible, no se puede saber porque ninguna sociedad es estática. El problema es que las sociedades no son estáticas, nunca se alcanza ese conocimiento, no es que en algún momento el capitalismo alcance ese conocimiento como pretendía Lange o Lerner, que decían, bueno, sí, vamos a utilizar los medios de producción del capitalismo y a partir de ahí los mantenemos a través de tanteos, de lo que se llamaba el fallo y error, los métodos, pero es que el problema es asumir siquiera eso, que en el propio capitalismo se ha llegado al punto de equilibrio, un equilibrio general, que no es así, siempre hay nuevas oportunidades a descubrir y tampoco es así, sería así a lo largo del tiempo, siempre se crearían nuevas oportunidades que habría gente que intentaría ir a por ellas. Y como herencia, este libro me parece que tiene una herencia muy bonita. Pues, Hayek lo menciona, que es el libro que le dejó de hacer socialista. Creo que a Robbins también, me suena, eso no lo tengo tan claro, pero vemos que el análisis del socialismo al estilo de Mises lo hace posteriormente Hayek en varias de sus obras, también el profesor Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, también Hans Hermann Hoppe en A Theory of Socialism and Capitalism. Todos estos hacen trabajos muy similares al de Mises en cuanto a definir el socialismo, explicar por qué no funciona, incluso dar otras alternativas a sistemas no de socialismo puro, pero otros tipos de socialismo, como hace aquí la introducción Mises, que habla de otros tipos de socialismo, pseudosocialismo. Entonces yo creo que tiene una herencia muy rica que toca al resto de austriacos y es a mí personalmente una de mis obras de Mises favoritas por lo completo, lo generalista que es, los muchos temas que aborda y siempre desde esa precisión que caracterizaba a Mises. Gracias, Eduardo. Y sí, coincido totalmente. Y además de los comentarios que amablemente nos hiciste, yo añadiría, sobre todo, que en este libro también se trata el autor de decirle a la gente, de advertirle a las personas que cuando en busca de la eliminación de la propiedad privada,
esta deja de cumplir sus tres funciones principales, ¿no? Bien lo mencionabas, que es la transferencia, es buscar el usufructo o es la posesión misma. Y cuando una propiedad no tiene estas características, pues desde luego que no se puede tener como tal un sistema de precios. Y al no tener esa guía del sistema de precios, por lo menos aquellas guías que se rigen por la ley de oferta o la ley de la demanda, difícilmente pues los agentes económicos podrán redireccionar sus esfuerzos para poder producir lo que la gente necesita o las necesidades básicas de la sociedad. En cambio, pues estamos de acuerdo que cuando estas necesidades no las cumple la propiedad privada, pues pasan a ser por parte del Estado y no siempre el Estado tiene toda la información o la información perfecta para poder producir lo que una sociedad pues requiere. Bueno, pues entonces para proseguir con esta exposición pasamos con la economista Carelis. Por favor, Carelis, bienvenida. Hola, gracias. Feliz tarde. Respecto a lo que ya se mencionó, este libro es una gran obra. Lo que nos deja mises de herencias, unos conceptos tan claros y contundentes que todavía mucha gente no los tiene. Mucha gente en el mundo no las tiene claro. Y el resultado es que se repite y se repite los mismos errores, sobre todo en América Latina. El no tener claro qué es el socialismo. Por ejemplo, uno encuentra que confunden los estados de bienestar o el éxito que pueden tener algunas políticas públicas en países europeos con socialismo. Y entonces es un problema conceptual que se repite incluso en la academia y que va arrastrando a malas acciones. Para nada recomendables en esta situación que está en la región latinoamericana. Entonces, una de las cosas que yo encuentro en el libro es que para von Mises, una de las razones del éxito, y lo dice al inicio, del socialismo marxista, es que busca satisfacer los resentimientos de mucha gente que anhela el descenso de aquellos que han acumulado más capital. Entonces ese resentimiento tiene un terreno fértil en América Latina porque en nuestra configuración histórica hay mucha desigualdad. Entonces mucha gente que tiene un profundo resentimiento por aquellos que tienen más capital y eso se convierte en un obstáculo para el desarrollo de nuestros países. Porque siempre el discurso socialista de quitarle al rico para darle al pobre va a calar profundo en aquellos países donde la desigualdad impera. El socialismo también promete, a diferencia del liberalismo, que solo la socialización de los medios de producción puede procurar riqueza para todos, aunque al final el proceso en la práctica solo genera miseria colectiva. En el socialismo encontramos que el patrimonio de todos termina en manos del Estado, que siempre, o se repite la mayor parte de las veces, es administrado por una élite poderosa y corrupta que somete a las mayorías. Pero dos casos clarísimos, el caso de Cuba y Venezuela. Recientemente se publicó un índice, que es el Misery Index, que es un índice que mide como la infelicidad social, esa imposibilidad que tienen algunas sociedades para desarrollar bienestar. Y casualmente quedaron en los primeros lugares Cuba y Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué los coloca en esos primeros lugares? Cabe destacar que Venezuela estuvo por 6 años consecutivos en el primer lugar de ese índice, del Misery Index, que no es propiamente miseria en el sentido económico, sino todo lo que involucra la infelicidad social. Entonces, lo que ubica estos dos países, que Cuba desplazó a Venezuela del primer lugar en el año 2021, ha sido que son los países con más inflación en el mundo. Son países donde la gente no tiene acceso a crédito, donde la caída del PIB es abrumadora y donde no hay libertades económicas. Entonces,
el resultado es que es el resultado palpable del socialismo. Obvio que no, es un sistema que no genera valor económico, sino desvalorización. Y queda muy claro en estos conceptos que nos da el libro. Von Mises nos descubre en su obra que el pensamiento socialista no tendrá asidero sin la connotación que tiene la propiedad privada en la sociedad. Es decir, el socialismo termina siendo el resultado del liberalismo. Se nutre de la economía de mercado, o sea, no hay propiedad que expropiar si no existiese una economía de mercado previa que lo hubiese generado. Entonces, como las células cancerígenas necesitan células sanas para reproducirse, el socialismo requiere un estadio previo de economía de mercado donde se genera un patrimonio, una propiedad que después se pueda sustraer a los ciudadanos. Es muy importante aquí rescatar de este libro que la propiedad la propiedad privada es el sustrato, digamos, tangible de la libertad. Ninguna persona libre es carente de propiedad. Y eso lo podemos ver directamente en resultados de países como Cuba y Venezuela, que son los menos libres. No hay propiedad privada, no hay un derecho garantizar libertad privada, la propiedad privada, y también son los países que en el ranking de menos felices están de primero, son los más infelices. Otro aspecto importante que nos explica von Mises en su obra es la relación entre la democracia y el liberalismo. Esto también es una idea interesante porque así como no puede existir el socialismo sin haber existido la creación de patrimonio, de propiedad privada y generación de riqueza en una economía de mercado, tampoco, o sea, como la vía para llegar el socialismo a instaurarse es a través de las instituciones democráticas. O sea, que muchas veces este modelo llega a través de las mismas instituciones democráticas. El liberalismo requiere democracia, pero el socialismo también. Y otro de los principios fundamentales de la obra de Mises proviene de la concepción de la economía como una ciencia de acción racional. Por eso es que se hace tanto énfasis en el individuo y su toma de decisiones. Cuando enfrentas al individuo y una toma de decisiones racional a una mente colectiva de masa, nos encontramos que en realidad las masas se dejan manipular y por discursos populistas, y que es importante mantener dentro de una sociedad el derecho a la propiedad, el derecho a la acción individual y la acción racional individual, y no la dictadura de las mayorías. Y finalmente un aspecto del que también quería hablar es sobre el cálculo económico, porque el cálculo económico es imposible en el modelo socialista. Bueno, como yo lo entiendo, cuando se apuesta a un sistema donde desaparece la economía de mercado, es decir, donde se dinamita el libre juego de la oferta y la demanda, se diluye el sistema de precios. Y cuando se diluye el sistema de precios, pierde importancia la moneda como patrón de cambio y por lo tanto la base del cálculo económico. Otra forma de verlo es que los precios expresan la libertad de acción de los individuos. O sea, son el resultado de la negociación entre los individuos que componen la sociedad, o entre los agentes económicos, como lo queramos decir. Entonces, cuando te imponen el patrón de consumo, te imponen el patrón de producción, se borra esa negociación. Por lo tanto, no hay libertades individuales, o sea, no hay la capacidad de acción individual, y por lo tanto pierde sentido la medición económica, porque no hay la expresión de la libertad económica, que son los precios, se pierde. Ustedes
también se darán cuenta que los países con hiperinflación coinciden ser los que tienen menos libertades económicas. Y al transferir el derecho de elección y la propiedad privada de los individuos y las empresas al Estado, así como vulnerar y condicionar el consumo, el mercado se ilegitima. Y con él la importancia del cálculo económico, o sea, porque el Estado es la expresión de esas libertades de negociación entre empresas, entre consumidores, y cuando eso se pierde, se ilegitima el cálculo económico. Y por lo tanto, pierde sentido también la generación de conocimiento de la ciencia económica. Y al respecto, he de decirles que en el caso de Venezuela, de Cuba, son modelos de socialismo puro. Porque, ¿qué pasó? Y ahí hablándoles ya como venezolana, sobreviviente del socialismo del siglo XXI, ¿cómo se fue dando? No fue un proceso rápido, fue un proceso lento, porque la gente piensa que se originó directamente con el chavismo. No, es un proceso más largo que el chavismo. Lo que pasa es que, digamos que el chavismo apretó el acelerador de la movilidad socialista. Pero esto ya venía desde los años 70. Cuando en los años 70 se hace la estatización de las principales industrias económicas en Venezuela, de petróleo y de minería, y todas las ramas de la minería, o sea, todos los recursos básicos, ahí ya Venezuela entró en la senda socialista porque empezó a acumular, o sea, empezó a quitarle la propiedad privada, empezó a expropiar y acumular la propiedad privada en manos del Estado. Y concentrar la propiedad de todos en pocas manos siempre va a quedar en manos de una élite. Y esa élite se corrompe y empieza a convertir ese capital extraído de otros en la fuente de sus desastres económicos. Por eso es que desde que empiezan a ocurrir esas cosas en Venezuela en los años 70, el sistema ya da las alarmas. Porque fíjense, en el año 1974 es que se estatiza la industria petrolera, pero también todas las industrias básicas de mi país. En ese año, antes de la estatización, la economía no tenía una inflación superior al 2% anual. Y a partir del momento que se instaura ese nuevo modelo, donde el Estado concentra todos los medios de producción principal de la economía, empiezan a incrementarse los precios. Ahí ya no es el 3% anual, sino esa empieza a ser la inflación, o sea, empieza la inflación a crecer a un ritmo exponencial. ¿Qué significa ese crecimiento de los precios? Es toda la suma de los costos transaccionales que genera el sistema, que empieza a estrangular la cadena de valor, y en la medida que genera controles y borra libertades, a menor libertad, mayor infelicidad social. Entonces, empieza a generarse como una fiebre en términos de crecimiento de los precios. Entonces, no es que se borran los precios, sino que se generan distorsiones en el sistema que luego, en vez de generar valor económico, empiezan a destruir el valor económico. Se enferma la economía venezolana, le da esa fiebre que se llama inflación, y empezamos a tener inflación de 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, hasta que en el año 2018 llegamos a tener 1.800.000% de inflación anual. Una cosa increíble, increíble que millones de venezolanos lo hayan soportado. Y esto también explica por qué 8 millones de venezolanos han emigrado por todo el mundo, ¿no?
principalmente del propio continente. Entonces, hay una imposibilidad en la actualidad de calcular el valor económico en Venezuela porque primero no se publican las cifras oficiales. Segundo, la moneda ha perdido valor completamente. Tercero, no hay transparencia. No hay libertades. Al no haber libertades, se borran esas relaciones de precio. Y el resultado es lo que nos ubica entre los países más infelices del mundo y también los que tienen mayor pobreza económica. Y lo que quiero que vean con el ejemplo venezolano es que hay una relación inversa entre libertad y precio también, porque a menores libertades, es decir, como les dije antes, el sustrato material de las libertades humanas es la propiedad, el derecho a la propiedad. Cuando tú le quitas a las personas el derecho a la propiedad, cuando no les garantizan el Estado de Derecho su propiedad, les quitas la base de su libertad. Y cuando les quitas todo, queda solamente dos caminos. O eres un esclavo o te vas caminando a otro país a hacer una vida nueva. Eso era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias, Carelis, por tus apreciables comentarios. Y sí, coincido totalmente. Partiendo de lo que diré, yo sé que tal vez las opiniones personales no generan regla, pero algo que sí está empíricamente demostrado, y como decía Hayek, es que cuando estas personas con sistemas de valores menos sofisticados se ven atraídas por algún intelectual orgánico que les permite, según en el futuro, poderles cumplir con estas necesidades que tiene la gente, es como se organizan en grupos y pueden perpetuar a esa persona en el poder. Pero por otra parte, yo me he dado mucho cuenta que entre esta comunidad liberal siempre ha habido esta como discrepancia entre las ideas. Nosotros tenemos bastantes aristas en cómo pensamos, desde la política monetaria, la política fiscal o en cuestiones sociales, ¿no? Veo mucho en redes sociales un debate muy punitivo entre ser un pro vida o ser una persona más progresista. Entonces, hay veces que esos mismos debates nos han hecho dispersos y han generado también fricciones entre nosotros, no así por el lado de las personas, como lo mencionaba anteriormente, con sistemas de valores menos sofisticados. Entonces, eso me lleva a la primera pregunta, quien guste de los dos contestarla, por favor, es precisamente cuando en un sistema socialista, al principio, si bien tienen algún tipo de políticas que pueden paliar transitoriamente a algunas de las cuestiones tales como pobreza, algunas cuestiones económicas como podrían ser con subsidios, con traspasos directos de dinero, paulatinamente o en el mediano plazo la sociedad se da cuenta que esto también genera consecuencias directas en su bolsillo, ¿no? Principalmente se ven los efectos inflacionarios, la gente empieza a entender que las cosas empiezan a valer más y el poder adquisitivo pues no es el apropiado para que se puedan para que puedan transaccionar y cumplir con las necesidades básicas. Y después de esto hemos visto, ¿no?, que en el largo plazo en este tipo de sistemas totalitarios o de planificación central se empiezan a generar pues grupos que ya ven desinterés en este tipo de planificaciones en la economía. Y como lo hemos visto en Venezuela, ¿no? Hay una oposición que también generó mucho ruido hace unos 3 años y sin embargo, y es algo que también sucede en Cuba, empezamos a ver a descontento social y vemos cómo también pues medios internacionales le dan voz a las personas que están efectivamente descontentas con este tipo de modelo. Pero, ¿qué pasa con un modelo como el de Corea del Norte? O sea, en Corea del Norte también vemos una planificación central, a mi parecer, todavía más agresiva, en donde inclusive no tenemos ningún tipo de dato económico que revele cuál es la situación real de pobreza
o de inflación que ellos viven. Está altamente militarizada y parece ser, basándome en los documentales que se han exhibido en diversos medios, que la gente tiene miedo, inclusive a formar este tipo de grupos para poder hacer frente al poder en turno, ¿no? Como sí ha pasado tal vez en Cuba, en Venezuela o en otros países de Latinoamérica. Aquí no noto que pudiera pasar algo así. ¿Cuál es la diferencia entonces de una economía tan planificada como la de Corea del Norte como una economía como la de Venezuela? ¿Y qué podrían hacer? O sea, ¿cuál podría ser la guía? Porque yo personalmente no veo cómo puedan salir los norcoreanos de una situación así. Es complicado porque yo diría que la diferencia no es en el modelo, sino en el momento en el que ellos están, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela es que, como te digo, es un proceso largo, pero en los últimos 10 años han ido sofocando todos esos grupos y hoy prácticamente la gente tampoco se queja de nada. O sea, se quejan dentro de su casa, pero ya no van a protestar por miedo. ¿Tú no te has fijado que ya no han protestado más? Porque es tanta la cantidad de gente que matan y meten presa y no se logra el objetivo que ya o emigras o te quedas callado. Entonces es un estadio diferente, no es que... Y claro, el grado de militarización que tiene Corea del Norte es mucho mayor y quizá esa sea, en las armas, quizá esta es la diferencia, pero el modelo económico es el mismo. De hecho, en los rankings, en los que el país con menos libertad humana es Corea del Norte, pero los que le preceden son Venezuela y Cuba. Están en la misma línea. Sí, sí, muy bien, entiendo bien esa parte. Y por otra parte, al contexto geopolítico de este momento, sobre todo con la guerra bélica entre Ucrania y Rusia, se empiezan nuevamente a alzar las voces en que las economías globalizadas pues traen consecuencias, como lo hemos visto ahorita con la interrupción de las cadenas productivas globales. Esto ha generado pues inflaciones sin precedentes en algunos países, inclusive pues ya España llegó a los 2 dígitos en algo que pues les sorprende mucho a los españoles, ¿no? Y esto deriva muchísimo por la crisis energética y el desabasto que genera no poder comerciar directamente con Rusia. Inclusive aquí en nuestro país, México, pues ya empezamos a sentir también las secuelas inflacionarias y la inflación más alta en 21 años relacionado precisamente por esta globalización que tenemos. Sin embargo, nosotros entendemos el contexto, ¿no? Entendemos que no siempre las cadenas productivas van a estar en su óptimo. Hay cuestiones que fuera de la teoría económica que no pueden explicar como un desastre natural, como una guerra bélica, que pasan a coactar este sistema de precios y hacerlo más óptimo como económicamente nosotros lo veríamos. Pero como les comentaba, se empiezan a alzar las voces ya de que la globalización ha traído estas consecuencias, que el libre mercado es el creador de inclusive de estos tipos de conflictos. ¿Qué decirle a esa gente? O sea, en verdad, el libre mercado y la globalización han traído estas negatividades para la sociedad. Yo mismo puedo contestar. Yo diría que no, que los problemas de las globales que comentabas en la distribución de mercancías, la producción global, más bien esos problemas de las cadenas eran más bien, sí, se han dado ciertos cuellos de botella, pero no necesariamente es lo que ha provocado la inflación, o es un factor relevante, pero no ha sido ni mucho menos el principal. El principal aquí en España, yo lo veo claramente, ha sido el aumento por parte del Banco Central Europeo de dinero durante la pandemia, de subsidios, de todo, que ha creado el crédito del que hablaba Mises, que a lo mejor no estoy en el libro. Mises tiene un libro que es el de Teoría del Dinero y el Crédito. No estoy al 100% de acuerdo con todo lo que decía ahí, pero si en algo acertaba, eran los problemas del aumento artificial de este crédito, un aumento más allá del que proporcionaría, del que se daría
en un banco o en un sistema de banca libre, donde los bancos pues tuvieran el incentivo de no sobreemitir. Entonces, en este caso no se da, de hecho, es un caso más de la centralización, ¿no? El problema del socialismo aplicado a una institución, en este caso el problema del socialismo aplicado a los bancos centrales, que tienen problemas de cálculo económico, no saben cuánto producir exactamente de dinero en este caso, que es el bien que producen, y también tampoco corren los riesgos de equivocarse, que es una de las cosas que pasaba en el socialismo, que se internalizan las ganancias, los beneficios, pero se socializan las pérdidas. Entonces, el caso del Banco Central es este mismo, que los gerentes no tienen ese problema. Entonces, yo diría que el mayor factor que ha influido en la inflación, por lo menos en la española y en la estadounidense, ha sido, en el caso de España, el Banco Central Europeo, y en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Bueno, en el caso de España, además, sí que tenemos los problemas del transporte, pero ha sido también, estos problemas son más recientes. Bueno, son recientes y no se veían venir, pero han explotado hace poco, que ha sido uno de los grandes problemas actuales de la inflación, de los transportes, que es muy caro transportar. Y entonces se prevé que esos costes, pues para no asumirlos o para asegurarse de que no tienen costes de almacenamiento, las empresas de productos no perecederos, que son principalmente los de alimentación, se están deshaciendo de sus propios productos, porque dicen, bueno, yo tengo aquí mi producto, no lo voy a poder poner en el mercado y el coste de transporte es cada vez más alto, entonces me deshago de estos productos, por lo tanto el precio del producto tiende a subir y la gente se da cuenta de esto y ahí es un poco profecía autocumplida. Entonces, aquí se han juntado muchas cosas, se han juntado que el precio de los hidrocarburos en España está en máximos históricos, todo por la ausencia porque los impuestos se podían rebajar, no se rebajaron los mismos. Luego también los productos de la alimentación, ha habido un problema con el transporte, con la electricidad, pero todos estos problemas veo que por parte de la izquierda española al menos se le achacan a Putin o se achacan a la guerra, pero todos estos problemas ya llevan mucho más tiempo, llevan muchos meses viniendo y había gente que los llevaba viendo por lo menos de hace medio año. Entonces, no es tan claro que sea por Putin, la guerra o los problemas de las cadenas de distribución globales, sino más bien, de nuevo, por la mala gestión de los gobernadores de aquí, en el caso de España, del gobierno, que no ha sabido reducir, por ejemplo, los impuestos a tiempo. Pues todo, aparte de que idealmente sería cero, pero en el caso de que no lo sea, pues si habría que reducirlo en algún momento, ha sido durante el momento en el que aumentaba el precio de los mismos por otros hechos. Si mantienes los altos impuestos sobre los mismos, pues te puedes encontrar, como ha pasado aquí, que ha habido una explosión por parte de los transportistas que reniegan a transportar, están en huelga. Los pocos que lo hacen lo tienen que hacer con una prima de seguridad adicional por miedo a piquetes. Entonces nos encontramos que aquí se ha dado un cúmulo de cosas que, de nuevo, si escarbamos y vemos quién ha sido el principal culpable de todo esto, han sido dos, han sido el Estado central por su mala gestión y por no saber reducir los impuestos a tiempo, y también el Banco Central Europeo por esto, porque sufre de lo que se llama una restricción presupuestaria laxa. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una restricción presupuestaria estricta, de que si se pasa del presupuesto que tiene o se equivoca calculando, no sufre las pérdidas, sino que las puede socializar, por eso no tiene ese incentivo de emitir la cantidad de dinero correcto. Y nos hemos encontrado en este caso de que desde la pandemia se ha venido imprimiendo dinero, que al final no se imprime, es una manera de hablar, son apuntes contables, pues se ha ido generando nuevo dinero que en algún momento nos lo hemos tenido que comer, y ahora mismo hay mucho más dinero que bienes que ese dinero pueda perseguir, así que los precios pues continúan subiendo, y yo creo, por lo menos en el caso de España, que subirán aún más. Es decir, si las empresas, sobre todo las del sector alimenticio, ven que no se va a reducir los impuestos del transporte, que el problema del transporte va a continuar y que van a tener problemas de almacenamiento porque sus productos al final no los pueden almacenar indefinidamente, pues se desharán de los mismos, entonces tendrán que subir los precios para poder ganar ese dinero perdido, es decir, poder volver a obtener ese dinero perdido y además cubrir los gastos, no solo eso, sino los futuros. Así que lo veo bastante complicado, pero le diría a quien culpa del libre mercado de esto, que se dé cuenta que en el libre mercado no habría una sobreemisión de dinero. Había mecanismos para que los bancos emitieran el dinero correcto, sobre todo porque si el banco, explicado rápidamente, está lo que se llama el reflujo de Fullerton. Si un banco sobreemite,
la gente va a tener el incentivo de depositar ese dinero, no utilizar ese dinero. ¿Por qué? Porque si yo tengo el billete no me da ningún interés, si lo deposito en el banco sí, entonces la gente en cuanto se sobreemitía lo depositaba y podía obtener interés del mismo. Así que los bancos ya se encargaban de no tener que sobreemitir para no pagar intereses de más. Eso, de nuevo, el Banco Central no se tiene que encargar de esos problemas, por lo que al final el problema siempre es el mismo. Al final el problema siempre es el Estado y cómo calcula, lo mal que calcula y el daño que hace, que no lo tiene que asumir el mismo. Bueno, sí, yo agregaría que la culpa no es del libre mercado, sino las políticas públicas erradas de los estados que durante la pandemia inyectaron mucha liquidez. Y el otro culpable es el modelo energético monopólico que tenemos en el mundo, basado en el petróleo, que nos está generando cambio climático y está desfavoreciendo en términos de costo muchas economías. Sí, estoy completamente de acuerdo. Por ahí comentaba el profesor Jesús Huerta de Soto que los bancos centrales son los últimos dinosaurios del socialismo. Y en ese sentido, pues cuando ellos utilizan política monetaria tan laxa, pues generan esta distorsión en los precios que precisamente complica el cálculo económico del que hablaba Mises. Y partiendo de eso, pues a veces suele ser como ambigua la definición de libertad, pero ¿cómo define Mises la libertad? ¿Cómo le podría ustedes decir a la audiencia en términos coloquiales la definición de este concepto? Creo que Mises... Adelante, Carol. No, empieza tú. Bueno, vale. No, recuerdo una frase que tiene Mises en el libro de liberalismo que dice que al final se puede reducir todo el liberalismo, toda la ideología a un concepto que es el de propiedad privada. Entonces yo definiría libertad como el uso restricto, es decir, sin coacción, cada individuo de su propiedad privada legítimamente obtenida. Entonces la libertad es yo poder hacer uso de los recursos que he obtenido a cambio de generar un beneficio a los demás. Entonces, la libertad es que nadie me imponga nada, en el sentido de que nadie me coaccione a actuar de una manera o de otra y que me permita utilizar los bienes que he obtenido como yo mejor creo. Es decir, poder utilizar, para sintetizarlo o decirlo, expresarlo como creo que lo expresaría Mises, poder utilizar los recursos que he obtenido de la manera que mejor satisfazcan mis fines, siempre que no haya coacción a un tercero. Sí, bueno, iba a decir algo parecido, como la capacidad de acción de los individuos para acumular capital y hacer uso del capital disponible. O sea, que nadie le quite, o sea, que uno pueda generar su propiedad, generar valor y acumularlo, y que y que ningún estado venga a quitártelo. Claro, estoy de acuerdo. En la academia nos suelen enseñar como tal esa definición, pero como les comentaba, a veces no queda tan claro para algunas otras personas. Inclusive por ahí escuchaba al profesor Rayo de hablar de estas diferencias conceptuales que tienen a veces algunas sociedades de qué es libertad. Colocarme aquí en México se ha dispersado mucho en que uno es liberal porque apoya al presidente que tiene una ideología de izquierda o es conservador cuando apoya una ideología que es más decantada a la derecha. Entonces sí me parecía necesario y oportuno darle una definición a la audiencia de qué es libertad de los autores que tradicionalmente han defendido este tipo de posturas. Bueno, y a reserva de todo esto, no sé si alguno de nuestros dos ponentes quisiera agregar algo más. Bueno, yo solo agregaría, es que una vez discutí con una persona socialista y no, o sea, no entiende que la propiedad privada es un derecho humano. Entonces, como es el sustrato material de la libertad, está intrínsecamente relacionado con el poder ejercer tus capacidades humanas.
Entonces, cuando se defiende que es un derecho humano, a la gente no le queda claro por qué. Pero cuando tú vienes de un país donde te lo quitaron todo, como el caso de Venezuela, que éramos felices y, o sea, en la medida que podíamos trabajar y convertir el trabajo en bienestar. Pero cuando quitaron toda posibilidad de hacer eso, la gente ya perdió todo. Por eso es que la gente se va caminando literalmente, porque eso le da más oportunidad que quedarse en un sistema que no les da ninguna posibilidad como individuos. Sí, desde luego, y es algo como lo comentábamos al principio que sigue perpetuándose, es algo que se sigue desarrollando, sobre todo en Latinoamérica, inclusive pues ya como bien lo sabemos ha llegado aquí a México, ¿no? Y ya dependerá también de la sociedad civil cómo utilicemos nosotros los mecanismos institucionales para ponerle un freno que personalmente, y se los digo, es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo por esta mala gestión gubernamental, esta coacción en el sistema de precios que hemos tenido año con nuevo tipo de política económica. Y sí, desde luego que este tipo de espacios sirven también para tratar de difundir o de alcanzar con estas ideas que poco a veces o muy poco somos en esta comunidad. Y es sabido, ¿no? Que cuando tú permeas de estas ideas a otra persona, ven el mundo de otra forma, les gusta y empiezan a generar nuevos debates con personas, con relaciones intrapersonales. Y es algo que, pues, como les comentaba, este tipo de espacios sirven para poder, pues, emitir mejor nuestro mensaje. Genial. No sé si, Eduardo, quisieras agregar algo más. Sí, no, bueno, me ha gustado mucho el último punto de Carelis y estoy muy de acuerdo. Yo lo que me gusta decir es que eso, que el derecho de propiedad no es el derecho de la propiedad, sino el derecho de los seres humanos a la propiedad, a los recursos que necesitamos para completarnos como personas, para llegar a los fines, llegar a nuestros deseos, nuestras necesidades y poder vivir. Entonces sí, yo creo que mucha gente lo confunde y piensa que es el derecho de la propiedad y lo ve como algo muy materialista, pero al final no, al final es los derechos de los seres humanos sobre la propiedad, así que es un tipo así de derecho humano y es el más básico porque al final todos son recursos, entonces necesitamos el derecho de poder utilizar estos recursos de la manera que podamos hacerlo más armónicamente, que menos conflictos genere y esos son los derechos de propiedad. Claro. Bueno, entonces, si no hay más que agregar, pues yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación a este espacio y aunque suene un poco reiterativo, es necesario poder alzar la voz en estos términos y poder permear mejor nuestro mensaje, porque pues mucha falta le hace a la gran mayoría de las sociedades. Y pues bueno, pues también agradecerle a la audiencia que nos acompañó y pues antes de despedirnos los invito a adquirir el libro de Socialismo de Mises en todas sus versiones en Unión Editorial y pues a nombre de México Libertario les deseamos un excelente día.